Muy buenos días, muchas gracias a la Fundación Fernando Solana, al ISUE, Mario, gracias. El honor de estar en esta mesa y de estar en la Universidad de la Nación. Cuando me invitaron a pensar la educación como fin o como medio, decidí hacer una contribución absolutamente abierta a la crítica que titulé El relato de una tensión. Y voy a hablar desde una perspectiva sociológica, es decir, desde una perspectiva sociológica, ¿no? Porque, bueno, la sociología tiene muchas opciones. Y para no caer en los plagios que están tan de moda desde Los Pinos hacia abajo, con la pregunta weberiana de ¿por qué es así y no de otra manera? Pregunta fundamental de la disciplina que cada vez me apasiona más y contra más estudio más me doy cuenta que sé menos. Desde el punto de vista sociológico, la educación es parte sustantiva del proceso de crear personas. Pero con la función del desencanto, del de quitar el aura milagrosa de las cosas que tiene la sociología, que a mi juicio vale la pena, persona significa, tiene su origen en máscara, porque es personare por donde sonaba la máscara que se usaba en el teatro antiguo para representar ciertos personajes. Produce personas, es decir, máscaras que nos permiten, en su intercambio, jugar distintos roles y papeles. En este momento tengo la máscara de el profe Gil, ustedes de auditorio, saldremos a tomarnos un café, platicaré con Rolando, tendré la máscara de amigo, ¿no? Y el proceso educativo está inmerso en la construcción de personas que desde el punto de vista sociológico son extraordinarias, somos extraordinariamente hábiles para cambiarlas. Y cuidado con confundir la máscara de novio con la máscara de amigo, o de, ¿sí? Cada una tiene su rol y sus pautas. Entonces, esos roles y papeles que están normados y quitando ese sabor como mítico de la palabra persona y poniéndola dura en términos de máscara, es así un medio fundamental en el proceso más importante de la sociología, que es la socialización. Es decir, la educación está metida en el proceso de hacernos seres sociales. Porque la sociedad es una propiedad emergente resultante de las relaciones sociales entre actores, procesos, instituciones, patrones normativos, estructuras y poder. La sociedad es un entramado en proceso de equilibración de fuerzas que intentan ejercer dominio, imponer lo que piensan, imponer sus intereses. En consecuencia, ahí está metida la educación desde un punto de vista sociológico. Como decía la doctora Juliana, que es extraordinario lo que ha dicho, desde otro punto de vista, desde otra mirada que es respetabilísima, también para los sociólogos es clarísimo que la sociedad nos preexiste, coexiste con nosotros y subsiste cuando nos toque el tiempo de morir. Y por eso la sociedad es entramado muy complejo de estructuras, ¿no?, que están cimentadas en valores que no son universales. La sociología que yo aprecio es la que, desencantada del mundo, sabe que no hay valores universales, sino que los valores son constelaciones
históricamente construidas y variables. Esa sociedad que es un entramado de intereses, pugnas y luchas, que está no en equilibrio, sino en un proceso de equilibración inestable, en esto me remito un poquito a Piaget, se caracteriza por tener relaciones asimétricas de poder, en muchos órdenes. Entonces, si la sociedad me preexiste, coexistir conmigo, y me va a subsistir, salvo que sea un narciso extraordinario que piense que la construyo yo, entonces para ser social es imprescindible ser socializado. Quisiera nada más como paréntesis decir que cuando decimos que voy a socializar, es que voy a tomarme una copa con algunos amigos. Bueno, no, esto técnicamente, socializar es otra cosa. ¿Qué significa el proceso de ser socializado? Pues es aprender a ser persona, es decir, a usar bien las máscaras. Máscaras que son históricamente normadas. No es lo mismo ser mujer hace 2 siglos que hoy, ni profesor. Entonces, lo que es impresionantemente interesante desde este punto de vista es que desde niños, en la puerta, cuando nace una niña hay un moño rosa y en el del niño un moño azul. Se perforan las orejas de unos y no de otros en nuestras sociedades. ¿No? Llevar un balón a una fiesta de una niña sigue siendo sospechoso. Regalarle una cocina a un niño para que juegue a la cocina sigue siendo muy ofensivo para el padre normal. Nos hacemos sociales, sabemos jugar las máscaras y las adoptamos como naturales, como lo que debe ser, hasta el punto que luego somos agentes socializadores porque interiorizamos las normas. Y entonces nos convertimos en actores del proceso socializador. Por eso, dentro del extraordinario proceso, que si lo pensamos es increíblemente, todo el tiempo estamos siendo socializados, ¿no? Interiorizamos normas, vamos frenándonos con los zapatos para que no nos metan al kinder y luego vamos caminando por Insurgentes para que nos den más sitio en la UNAM. Interiorizamos el valor de la universidad cuando lloramos porque nos separaban de nuestra madre. Interiorizamos eso. Es fantástico. La sociología es la ciencia maravillosa. Pero pues estoy apasionado por ella, entonces van a poderme discutir todo de lo que digo. El proceso de socialización formal es al que llamamos educación. Y sobre todo al proceso de educación escolar, en el que programamos las máscaras que vamos a construir. Por eso hay planes y programas de estudio. O sea, hay planes y programas de enmascarar a las personas. Y esa cuestión nos lleva a que, y aquí retoma Durkheim se pregunta cuál es la naturaleza y función social de la educación. Y dice que no podemos, dado que los valores no son universales, sino que el hombre ideal para Atenas es distinto del hombre ideal para el otro, Troya, o bueno, Esparta, perdón, también en Troya a lo mejor había variaciones. O sea, no es lo mismo el hombre ideal de Narvarte que el nombre ideal de Santa Fe, ¿no? O el nombre ideal de Trump, ¿no? Es decir, entonces, lo que quiero decir es que como no se puede determinar qué es la educación, lo que Durkheim se pregunta es cómo es, y por lo tanto para él, y yo considero que tiene razón, la educación es un instrumento, no es un fin. Y es un instrumento de dominación. ¿Por qué? Porque cuando Durkheim dice no podemos determinar lo que es el hombre ideal, o la mujer ideal, perdón, para ser correcto ahora, lo que dice es, eso va variando históricamente, por lo tanto, propone
y la apunté porque me la sé de memoria, llevo 36 años estudiando y teniendo la oportunidad de dar clases sobre esto, dice, en cualquier sociedad, la educación va a ser la acción ejercida por las generaciones adultas, lo citaba Mario, sobre las que, fíjense, todavía no están maduras para la vida social, y tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen para él la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está particularmente destinado. Esta definición clásica la encuentran en los ensayos de sociología, de educación y sociología, y es la parte del capítulo de la educación, su naturaleza y su función. La función de la educación es esa, socializar, construir en el niño aquellas máscaras, roles, normas que son aceptables en la sociedad específica en la que vive, en términos generales, y que lo preparan para otra pasión interesantísima de Durkheim, que es la división del trabajo, es decir, el grupo especial al que está particularmente determinado. La máscara del filósofo de la UNAM lleva morral, la máscara del estudiante de Derecho de la UNAM lleva traje, ¿no? Hasta vestimos eso, ¿no? Y es fascinante porque entonces surge que esto siempre ha funcionado así. Siempre ha sido necesario hacer esto. Si no, no hay un orden social relativo, inestable, en equilibración, pero que más o menos funciona, porque, como diría alguien, parafraseando la pregunta de por qué hay entes y no más bien nada, es por qué hay organización social y no más bien caos. Porque hay socialización y porque hay educación. En la modernidad, un objetivo que propone Durkheim para su tiempo es que la educación tiene como eje formar una moral laica, dado que Dios ha salido de la escena para organizar la sociedad. Y tenemos el terrible problema de ver cómo nos organizamos sin matarnos y sin que Dios y sus representantes, vergonzosos casi siempre, digan cómo hacer las cosas. Y dice que esa moral laica tiene 3 propósitos: espíritu de disciplina, autonomía de la voluntad y adhesión a los grupos sociales. Es decir, la educación está metida en el proceso político de estabilizar la dominación. Pero, así diseñada, los sociólogos estudiamos que, dado que no funciona nada a la perfección, hay agencia. Es decir, hay en esta forma de concebir la funcionalidad educativa, hay también espacios para la resistencia. Esta educación nos hace posibles para vivir en un orden social, es cierto, pero hay espacio para que fracase. Sin ello el 68 no hubiera sido posible. Sin ello nosotros no seríamos posibles en esta sala pensando críticamente. Entonces, como aparato de creación de personas adecuadas al sistema social, paradójicamente también genera espacios para la acción crítica. No se lo propone. En ocasiones se lo propone y entonces encontramos a Freire proponiendo la educación como práctica de la libertad. Pero en general no. En general está armada para, para enseñarnos a ser seres muy respetables porque hacemos bien las cosas, porque aceptamos la asimetría de géneros, porque aceptamos la asimetría entre el patrón y el obrero, hasta el punto que ahora consideramos que el empresario es un benefactor que da empleo, cuando es un señor que está explotando a las personas. Pero hay que agradecerle a Balleres y a Serviche y a todos estos señores que crean empleos, ¿no? Ayer el presidente dijo que está padrísimo que en un tecnológico en Aguascalientes, justo donde le escatimaron 20 plazas a la normal
la normal rural, y balearon a los chavos que fueron de Tiripetí a apoyarlos. Y el presidente dice, este tecnológico genera personas que están listas para incorporarse a la empresa. La acción crítica fundamental es desnaturalizar lo artificial, porque todo arreglo social se postula como natural cuando es profundamente artificial. Cuando se dice así debe ser, así ha sido, será, estamos postulando que algo artificialmente hecho en las relaciones sociales se concibe como la norma. La sociología tiene, y eso es fantástico, la función de desencantar al mundo. Otra vez, Weber. Quitemos del encantito. Y eso que se dice natural es artificial. En consecuencia, aquí viene la tensión entre la continuidad social y el cambio. La continuidad que se basa en repetir y el cambio que se basa en dudar. Cuando en la escuela, en la educación, se abre el espacio para la duda, se abre el espacio para la pregunta, y la pregunta y la duda son la raíz fundamental de la ciudadanía, de la crítica, que es función indispensable para la rebelión y el cambio del orden social. Es decir, para desnaturalizar lo que se propone como invariante e incambiable. La función programada es una. Su papel en la estructura de dominación está prevista, pero hay actores que rompen las máscaras, que cuestionan la máscara. Y hay espacios que revisan lo artificial de lo que se propone, denuncian que el carácter natural, sagrado y correcto de ese deber ser es profundamente artificial, asimétrico y henchido de poder, de dominación y de sumisión. Y a partir de que en la educación y en la escuela es el espacio en que entramos en contacto con un otro con el que no tenemos una relación de parentesco, ocurre a veces, y ojalá cada vez más, el milagro que Paz siempre es recordable por ello y por muchas otras cosas. En Piedra de Sol dice, para ser yo he de ser otro, salir de mí, saberme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Ese otro con un color de piel diferente, ese otro que se enamora de una persona de su mismo sexo, ese otro que come diferente, ese otro es también el que me hace a mí ser parte de unos otros. Y por lo tanto, es paradójicamente esa crítica también resultado de los procesos educativos. Por eso, voy terminando, la educación es un campo de lucha, de poder, es una arena en la que se discute la desnaturalización de lo natural, el desvelar lo artificial de lo natural. Y por eso, esta reforma educativa que estamos viviendo en el país a partir de la actual administración es realmente el intento de la recuperación, no de la rectoría del Estado sobre la educación, sino de la rectoría del Estado sobre el pacto corporativo con el cual usó la educación durante medio siglo para cualquier otro fin político y electoral, menos el de abrir la posibilidad de suscitar la crítica. Dijo, hay un solo problema, aprendemos poco. Hay un solo culpable, el magisterio, y a 1.200.000 personas
A todas las unificó como barbajanes, ignorantes, feos, gordos, morenos, que desde el punto de vista de Peña y de Nuño y de todos ellos son gente horrible, porque no son los profesores de Harvard. Y a todas y a todos los concibió como barbajanes. Y una vez que encontró un culpable y los acusó y los acosó, dijo que la solución era evaluarlos. Y evaluarlos cada semana si era posible, porque de ellos suscitaría la calidad. La palabra más repetida por el secretario Nuño es: los profesores deben someterse a la evaluación. Y es el primer caso de una reforma educativa que primero somete a evaluación a los profesores con referencia a un modelo educativo que hoy se llama memorístico y despreciable, y luego propone un modelo educativo cuando ya evaluó con el otro. Pero pues estamos en México, no en Finlandia, y en México primero se pone el pavimento y luego el drenaje. Y lo hemos visto, ¿no? Hoy en Reforma pasa algo parecido. Entonces, está esta reforma orientada a la acción instrumental, al sometimiento, al control, al poder, y claro que a las elecciones. Un dilema el próximo año va a ser: nosotros o el caos. Nosotros que respetamos las instituciones, menuda mentira. O aquel que viene a que regrese la venta y herencia de plazas, cuando la venta y herencia de plazas fue coordinada por los gobiernos de la República y los gobiernos estatales. De otra manera, no hubieran sido reconocidos por Hacienda. Esta cuestión de control, poder, es una farsa como proyecto libertario y de crítica. Esta cosa de que es novedoso aprender a aprender, cuando fue la base de la creación del CCH, es verdaderamente creer que somos tontos y que no tenemos memoria. El nuevo modelo educativo. No hay. El nuevo modelo educativo no puede haber porque ocurrió algo que es muy importante reconocer desde esta estructura de reflexión. Infancia viene de infans, que significa sin voz. Esta reforma educativa le arrebató la voz a los profesores y a las profesoras. Y si les quitó la voz y los trató como infantería, la infantería no discute, obedece, hizo invisibles a los niños. Por lo tanto, si el aprendizaje se suscita en la relación mayéutica, en la relación de este que sí sabe algo con aquel que tiene que generar ambientes de aprendizaje donde no somos griegos y no decimos eureka, sino decimos órale, ya le entendí. Bueno, por lo menos en mi barrio. Si concibió como cosa al magisterio, entonces estamos ante un proyecto de hacer clarísima la educación como un sistema de control social que reproduzca las máscaras y que evite cualquier rompimiento, a pesar del discurso. Por eso la crítica a la reforma educativa desde este planteamiento, ¿no?, es buscar el cambio, pero no solo el cambio en las relaciones laborales y administrativas, no solo en el control del proceso, sino para ensanchar los espacios de libertad en la escuela. Esa podría ser. Y generar la crítica a las máscaras e inevitablemente, colegas, al criticar las máscaras y romperlas, proponer otras que serán en el futuro también criticadas y rotas, porque así es la historia. Porque así la sociología intenta explicar comprendiendo o comprender explicando por qué las cosas son así y no de otra manera. ¿Por qué se nos vende como futuro una transformación que no tiene una convicción ética, sino una convicción de uso político del que estamos repletos en este país hace mucho tiempo?
No hay valores universales. Hoy México requiere la construcción de una máscara crítica que denuncie que lo que pasó en el Estado de México es profundamente deseducativo, que lo que pasó en la guardería ABC es inaceptable, que lo que sucede con la desigualdad, la corrupción y la impunidad no es natural, es artificial y es combatible. A mi juicio, esa puede ser, en una de esas, y con toda la apertura a la crítica de lo que ustedes opinan, la función de una educación en un país que quiera ser decente, en que haya gente que piense en las otras generaciones y no en las próximas elecciones. Gracias.